Bien, continuamos entonces con la segunda parte de bioenergética y metabolismo intermediario. Estábamos hablando entonces de la definición de energía libre de Gibbs o delta G, y es una función termodinámica muy importante, muy útil para predecir si una reacción es espontánea o no. Además de otras cantidades termodinámicas que también permiten, contribuyen a determinar la espontaneidad de una reacción y que contribuyen al valor de delta G, como son el cambio de delta, la variación de la entalpía y la variación en la entropía, recordando que la variación de la entalpía, delta H, es cambio de energía, medida a presión constante, y delta S, cambio de entropía, que está relacionada con el estado de desorden de un sistema. Entonces, esas tres cantidades termodinámicas están relacionadas en la ecuación delta G, es la variación de la entalpía menos la temperatura por la variación de la entropía del sistema. El delta G se puede medir en unas condiciones estándares establecidas como estándares, que sería una temperatura de 25 grados, una presión de 1 atmósfera para un gas y una concentración de los solutos de 1 molar, con excepción del ion hidrogenio, que tiene una concentración a pH 7 de 1 por 10 a la menos 7 molar. Eso recuérdense que lo vimos cuando estuvimos hablando de la ionización del agua y dijimos que el agua a pH 7 tiene una concentración de hidrogeniones de 1 por 10 a la menos 7 y una concentración de OH, de hidroxilo o oxidrilo, de 1 por 10 a la menos 7, y eso me daba 1 por 10 a la menos 14, y por eso el pH está entre 0 y 14. Entonces, esas condiciones estándares especifican para un valor de estándar de delta G, representado como delta G sub 0 estándar. Y aquí se presenta una reacción A más B igual a C más D. Entonces, se define una energía libre estándar para las reacciones a 25 grados centígrados, que serían 298 grados Kelvin, una presión de una atmósfera y todos los solutos a una concentración de 1 molar. Entonces, como todos los solutos tienen una concentración de 1 molar, eso nos va a dar la variación delta G sub 0, me va a dar delta G sub 0 me va a dar menos R por T por el logaritmo natural de la constante de equilibrio de esa reacción. Y donde R significa la constante de los gases, que es 8,315 joules sobre mol por grados Kelvin, y T es la temperatura expresada en grados Kelvin, que es igual a el grado centígrado más 273, me va a dar los grados Kelvin. Entonces, continuando con energía libre de Gibbs, en una reacción espontánea, la energía libre disminuye y delta G es negativo porque la energía se está liberando desde el sistema a su entorno, la energía es liberada por la reacción es exergónica. En una reacción no espontánea, esta lámina es muy importante, en una reacción no espontánea, el delta G es positivo, la energía libre aumenta, la energía es absorbida por el sistema, o sea, pasa del entorno al sistema, delta G positivo, y la reacción es endergónica. Entonces tenemos las diferencias, estas son las diferencias entre una reacción espontánea y una reacción no espontánea. Principalmente el delta G negativo, reacción espontánea, delta G positivo, reacción no espontánea. Aquí se les presenta un ejemplo. Entonces tenemos una reacción espontánea con un delta G negativo, ATP más agua, ADP más fosfato, me da un valor
de delta G sub 0 menos 30 o menos 7, dependiendo de la unidad que se esté utilizando, pero lo que me interesa es el signo. Signo negativo es una reacción espontánea exergónica. Y la reacción glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato es una reacción endergónica con un delta G positivo, sea expresado en kilojoules sobre mol o kilocalorías sobre mol. Me da delta G positivo, es una reacción no espontánea. Es muy frecuente en los seres vivos que observemos reacciones acopladas o reacciones que corren como un par. En esas reacciones acopladas, son dos reacciones químicas acopladas entre sí. La primera reacción es endergónica, pero la segunda reacción es exergónica. Entonces, cuando se produce la suma de las reacciones, ¿no? Y el valor de delta G es en total exergónico y consecuentemente la reacción acoplada es espontánea. Aquí vamos a ver en la siguiente lámina un ejemplo para poder comprender por qué ocurren estas reacciones acopladas. Tenemos entonces una reacción, la primera reacción de A hacia B con un delta G1 y la segunda reacción de B hacia E con un delta G2. Es cuando se suma esas dos reacciones, están acopladas entre sí de A hacia C, se suma delta G1 más delta G2. Ponemos un ejemplo. Tenemos una reacción de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, me da un delta G positivo. Quiere decir que esta reacción en forma espontánea no procede en esa dirección, sino en el sentido inverso. Pero esa reacción es acoplada a una segunda reacción que de fructosa 6-fosfato más ATP, fructosa 1,6-bifosfato más ADP, y aquí me da un delta G negativo. Cuando nosotros hacemos la suma de esas dos reacciones, que sería glucosa 6-fosfato más ATP, me da fructosa 1,6-bifosfato más ADP, me da un delta G de menos 3. Allí yo les quiero recordar, ¿verdad?, que esto es una suma más 0,4 menos 3,4, allí predomina o prevalece el signo mayor, que sería menos 3. Esto es una suma algebraica. Les refresco un poquito la matemática. Es una suma algebraica. Predomina entonces el símbolo mayor, que es el negativo, pero esos dos valores se restan entre sí. Entonces, menos 3,4 más 0,4 me da menos 3. Entonces, ese signo de delta G de esas dos reacciones acopladas es negativo. Entonces, la reacción total es exergónica, porque hay la suma de las dos reacciones, y me da que es una reacción espontánea. Es decir, es muy frecuente que ocurra esto en bioquímica, que dos reacciones se acoplen para que, si la primera reacción no es espontánea, al unirse a la segunda reacción, sí me dé que sea una reacción espontánea. Quiere decir que esa reacción procede en esa dirección de glucosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato más ADP. En esta lámina se presenta un ejemplo también de esas reacciones acopladas. Ya las vemos, glucosa 6-fosfato con un delta G positivo que me da fructosa 6-fosfato. Por esta primera reacción con delta G positivo está acoplada a la segunda reacción, fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, la suma algebraica, la suma de las dos reacciones, con un delta G sub 0, la primera de 1,7 y la segunda menos 14,2, eso me va a dar entonces aproximadamente menos 12 kilojoules sobre mol, que me está indicando que esta reacción procede en esta dirección porque es una reacción acoplada y es espontánea.
Vamos a hablar ahora, ya para finalizar esta parte de bioenergética, vamos a hablar acerca del adenosín trifosfato o ATP. Nosotros incluso vamos a observar que el objetivo final de esta parte de metabolismo intermediario, la que vamos a comenzar a ver dentro de en las partes que faltan de esta tercera unidad, el objetivo central es la síntesis del ATP. Es decir, después que nosotros veamos todo lo que es el metabolismo intermediario, vamos a ver que se produce la síntesis del ATP. Entonces el ATP para nosotros es muy importante porque cuando esa molécula de adenosín trifosfato, ATP, ocurre su hidrólisis, entonces vamos a ver que proporciona energía libre, inmediata y directa para impulsar reacciones bioquímicas endergónicas. El ATP es fuente de energía para las células. Entonces, el ATP conduce biosíntesis, varios procesos, biosíntesis de biomoléculas, transporte activo a través de la membrana. O sea, si es transporte activo, es porque es un transporte que necesita energía para que se pueda producir. Y el trabajo mecánico también, la contracción muscular, por ejemplo, necesita ATP, necesita energía. Entonces, ese ATP puede llevar varios grupos fosforilos de compuestos de mayor energía a compuestos de menor energía. Se dice que el ATP es la moneda de intercambio de energía de la célula porque existen otras moléculas fosforiladas que tienen energía, unas que tienen más, unas que tienen menos, y el ATP, digamos que está en una posición intermedia por su valor de su delta G, entre unos que tienen un valor de delta G muy alto, unos que tienen un valor de delta G menor, el ATP está en el medio y posiblemente por eso se dice que es la moneda de intercambio de energía de la célula. Vamos a hablar un poco acerca de la estructura del ATP. El ATP es un nucleótido. Un nucleótido es la unidad monomérica de los ácidos nucleicos. Obviamente eso no lo hemos estudiado todavía, pero sí necesitamos comprender, conocer que el ATP o que un nucleótido no es una proteína, no es un lípido, no es un carbohidrato. El nucleótido es la unidad monomérica que forma los ácidos nucleicos. Y ese nucleótido, los nucleótidos están formados por tres componentes. Una base nitrogenada, que en el caso del ATP es la adenina, un azúcar de 5 carbonos, que en el caso del ATP es la ribosa, y una unidad trifosfato, una unidad de alta energía, la que le proporciona energía a esa molécula es la unidad trifosfato. Entonces esos son los tres componentes del ATP. El nucleótido formado por esos tres componentes. Los dos grupos fosforilos terminales están unidos mediante enlace fosfoanhidro, que es hidrolizado por enzimas específicas. Aquí les presentamos entonces la estructura del ATP. Si vemos la parte superior, en la porción derecha, esa estructura de dos anillos unidos entre sí es la base nitrogenada adenina. Esa base nitrogenada está unida por un enlace N-glicosídico a un azúcar de 5 carbono que es la ribosa, y esa ribosa a través de un enlace fosfodiéster se une al grupo fosfato, por eso es adenosín trifosfato. Vemos 1, 2, 3 grupos funcionales fosfato. Estos grupos funcionales ya nosotros los estudiamos cuando vimos la unidad número 1, que se refería a la parte de introducción al estudio de la bioquímica. Entonces, ya por eso les decía que era muy importante para ustedes conocer los grupos funcionales, no por capricho, sino porque ya ustedes identifican aquí el grupo funcional fosfato, y están los enlaces fosfoanhidro y el enlace fosfodiéster que lo une con la pentosa. Entonces, la adenosina
está formada por la base nitrogenada adenina más la pentosa, la que es la ribosa. Si a esa adenosina se une un fosfato, se llama adenosina monofosfato. Si se une otro fosfato, esa es la adenosina monofosfato o AMP, adenosina difosfato o ADP, adenosina difosfato. Si se une otro fosfato más, tenemos entonces la adenosina trifosfato o ATP, que es la molécula que estamos estudiando ahorita, que es la fuente, digamos, la forma de energía para las células. Esa tendencia que tiene el ATP a hidrolizarse, ATP, ADP, AMP y pirofosfato, es lo que se llama potencial de transferencia de grupo. A mayor valor de delta G sub 0, mayor potencial de transferencia de grupo. Y como les decía anteriormente, hay otras moléculas fosforiladas, unas que tienen mayor valor de delta G, unas que tienen menor valor de delta G. Y acá volvemos a tener entonces lo que es la estructura del ATP y vemos la hidrólisis, ¿verdad? Donde ese enlace fosfonhidro se rompe, ¿verdad? Por la adición de moléculas de agua. Ahí hay una ruptura, una liberación de energía que es utilizada entonces para que se puedan producir reacciones químicas que no son espontáneas, que necesitan adición de energía. Bueno, si se rompe entonces el otro fosfato, tenemos liberación de energía y vemos entonces cómo esa hidrólisis del ATP proporciona energía libre para la mayoría de las reacciones endergónicas. Bueno, aquí tenemos entonces hidrólisis del ATP, ATP más agua, ADP más fosfato, luego aquí ADP más agua, AMP más fosfato, y el grupo pirofosfato más agua me va a formar 2 fosfatos. Y en cada uno de esos procesos de hidrólisis hay liberación de energía para las reacciones que necesitan adición de energía para que puedan ocurrir. Y luego vemos entonces con relación a la función del ATP, cómo el ATP se interviene, proporciona energía para las reacciones endergónicas, para las reacciones que son energéticamente son no espontáneas. Entonces allí se produce la hidrólisis del ATP a ADP para que esas reacciones puedan transformarse de reactantes a productos por la adición de esa energía. Y esa molécula de ATP se obtiene a partir de las moléculas de alimento, por ejemplo la glucosa, más ADP, van a producir o a través de una serie de reacciones la síntesis del ATP. Eso lo vamos a ver nosotros, todo este proceso de la parte superior, cómo se produce la síntesis del ATP. La vamos a ver todo, cómo la molécula de glucosa sufre el proceso de glicólisis, luego se forma el piruvato forma el acetil-CoA entra al ciclo del ácido cítrico, ahí se generan equivalentes reductores que entran a la cadena de transporte de electrones, donde el aceptor final es la molécula de oxígeno, que es la que está ahí dibujadita, y se produce como aceptor final, es aceptor final de la cadena de transporte de electrones, se produce una molécula de agua y se produce la síntesis del ATP. Todo ese proceso lo vamos a ver nosotros en lo que es el metabolismo intermediario. Pero sí me interesa entonces que ustedes vean que el ATP proporciona la energía para las reacciones, para que puedan ocurrir las reacciones endergónicas. Y ya finalizando esta segunda parte, les presento las moléculas, otras biomoléculas fosforiladas con sus valores de delta G, lo que les decía. Fosfonol piruvato tiene el valor más alto de delta G y la glucosa 6-fosfato el menos alto de delta G y el ATP en la porción intermedia, por eso es que se dice
que el ATP es una moneda de intercambio de energía en las células. Bueno, continuamos después.